Buenas tardes, estimado público, estimados amigos, bienvenidos a esta bonita transmisión sobre las plantas medicinales. Y vamos a iniciar esta bella exposición mencionando que los propósitos de la presente transmisión es aportar datos teóricos, históricos, datos prácticos de plantas medicinales para promover medicina preventiva. Eso es lo que se está impulsando y son bellos temas de plantas que se venden en los mercados. En esta ocasión vamos a hablar de una planta maravillosa que se llama el tumbabaquero, así. Tumbabaquero es su nombre científico y Pomoea stam de la familia de las convolvulaceas. Su situación actual en el mercado pues es la siguiente. Se considera una de las mejores plantas para la epilepsia y en el movimiento económico que tienen las plantas en los mercados, pues surge otro uso también principal que es para la actividad sedante del sistema nervioso. Eso es los motivos por los cuales se mueve en los mercados de plantas medicinales en México, pues tiene bastante movimiento. En ocasiones, la gran frecuencia de compra de una planta nos indica qué tan importante es esa planta. Así que el tumbabaquero pues funciona para el sistema nervioso, tranquiliza, calma la ansiedad, promueve el control de la epilepsia y varios problemas de tipo nervioso. Y es muy importante esta planta y se va en varias fórmulas que se venden en los mercados. Fórmula para los nervios, ahí va tumbabaquero. Fórmula para la epilepsia, donde va otras plantas sedantes, ahí va también tumbabaquero. Es objeto de mucho comercio y es una planta silvestre. Ha sido muy complicado impulsar su cultivo a lo máximo que se ha impulsado en las regiones donde hay esta planta es la conservación y la reproducción in situ, que quiere decir su reproducción en su sitio. Eso quiere decir, esta reproducción de la planta solamente es posible que se reproduzca ahí donde nace de manera natural. Y eso nos da una idea de lo difícil que es impulsar su cultivo. Pero bueno, la ciencia de la agronomía es bondadosa y aporta datos interesantes de los últimos avances de la biotecnología, entonces con el tiempo será más fácil. Pero por el momento es una planta difícil, la familia Convolvulaceae. Así se encuentra en el mercado, interesante, siempre se comercializa el rizoma, el camote es la raíz tipo camote de lo que se colecta, porque se colecta, es planta de recolección y siempre es la raíz, se le conoce pues, como raíz de tumbabaquero. Aquí está. Siempre así es la presentación, que en ocasiones la quieren vender como valeriana, pero hay una característica de tumbabaquero. No tiene tanto aroma como la raíz de valeriana, tiene poco aroma y la valeriana es muy fuerte. Y bueno, sirven para lo mismo porque valeriana también es para los nervios y también es para epilepsia y también inductor de sueño. Y el tumbabaquero es especialmente epilepsia. Segundo lugar, los nervios. Pero es diferente. Así es la forma en cómo se vende en los mercados. No hay manera de equivocarse. Son trocitos. Y bueno, es un dibujo antiguo,
¿ah? Es un dibujo antiguo de tumbabaquero y puede ser desde cocimiento o maceración alcohólica. Se le registra como planta no tóxica. Todas las plantas medicinales que hay en los mercados tienen medidas precautorias, todas. ¿Por qué? Porque tienen elementos químicos, entonces deben de ser medidos con una medida que no perjudique. Así que igual que todas las plantas, 10 gramos, máximo 15, pero con 10 está bien. 5 o 6 minutos de cocimiento y con eso. Entonces, ahí están los usos terapéuticos del tumbabaquero. Ahí está para los nervios, pues eso es lo principal, para los nervios. También para la tos, para los calambres, el cerebro, dolor de nuca, dolor de cerebro, dolor de huesos aplicados, generalmente aplicado, tomado, mareos como laxante, un poquito sobre histeria, que se comprende como problema nervioso. Para problemas de bilis, o sea, un desarreglo del sistema hepático, para bilis, dolor de riñón y parálisis. Eso es lo que se maneja en los mercados, por eso se dice como usos terapéuticos tradicionales que se conjuntan como aquel uso derivado de una experiencia directa o sugerido por otras personas que tienen más conocimiento, y tumbabaquero es el importante. Entonces vamos a observar la planta como es una hierba erecta, por lo general es una erecta que mide entre 40 y 80 centímetros de altura, no es muy alta. ¿Ah? Así, o sea que las ramas empiezan a salir desde abajo, desde el camote. Lo que se aprovecha es el camote, que es un nombre técnico, y la característica del camote es que sale una sola planta. Y la característica de un rizoma es de que de una raíz salen varias plantas de cada coyunturita. Esa es la diferencia entre un camote y un rizoma. Y plantas medicinales que se cosecha camote, bueno, rizoma, pues es el jengibre, y es cúrcuma, se reproducen por rizoma y por eso se ve muy abundante la planta. Pero este es por medio de camote. Hojas largas, anchas, ¿verdad? Y bordes aserrados que terminan en 3 divisiones, generalmente en 3 divisiones. Entonces así se tiene, terminan en 3 divisiones. Entonces así son las hojas. Flores de color púrpura, como está aquí, flores de color púrpura, tienen forma de embudo. Es la característica de la familia de las convolvuláceas, termina como un embudo. Frutos pequeños son como cápsulas que cuando maduran se ponen negros y generalmente no se les puede ver a simple vista, como que hay que buscarlos. Eso es el tumbabaquero y bueno, es originaria de México. Es originaria de México, principalmente en la zona de Puebla, por esa región, de por ahí existe esta planta de tumbabaquero, por ahí fue originaria y después ahorita ya hay en varios sitios de la República, pero originaria de México. Así, acá en el jardín botánico que hizo Nezahualcóyotl, en Texcoco, ¿verdad? Ahí hay esta planta de tumbabaquero, un jardín botánico interesante donde uno encuentra plantas que no son de este sitio, pero ahí se encuentran. Pues ahí hay esta planta de tumbabaquero, en lo que es hoy el Cerro del Texcocingo. Prácticamente pues ya no se le conoce como jardín botánico, simplemente como el Cerro del Texcocingo, donde hay ruinas arqueológicas, ruinas de ductos por una obra de ingeniería que hizo el rey Nezahualcóyotl para regar las plantas. Todavía pues es un centro de recreación, un centro histórico,
Y bueno, ahí hay plantas de tumbabaquero. Para las personas interesadas en conocerlo, pues ahí hay. Es de clima seco, semiseco, templado, en ocasiones frío, clima frío, desde los 2000 metros hasta los 3000 metros puede haber plantas de tumbabaquero. Así que en varios climas actualmente pues se pueden localizar en varias alturas. Y generalmente en el trópico pues no hay. Muy raramente se puede encontrar en clima tropical, más bien es clima seco y a veces húmedo. Vamos a ver un poquito de historia del tumbabaquero. Así está la historia de este tumbabaquero que vamos a ver. Este es un caso muy único. Cuando cae Tenochtitlan y empiezan a recabar información y se da el siglo XVI, de 1500 a 1600, y varios intelectuales que se ocuparon y se preocuparon por rescatar la cultura mexica y las plantas medicinales, esta planta no fue considerada. Así que ni Martín de la Cruz, ni el doctor Nicolás Monardes, ni Francisco Hernández, también hubo como censos, ¿verdad? Como relaciones geográficas que le llamaban como tipo censo, que el rey mandó a hacer también en el siglo XVI para conocer su reino. No mencionan Tumbabaquero, tampoco Gregorio López, es decir, no se conoció Tumbabaquero, no lo registraron en el siglo XVI, tampoco siglo XVII, siglo XVIII, sino que los primeros informes son en el siglo XX. Así se da estas cuestiones de plantas medicinales, siglo XX. Así que en el siglo XX fueron ya se descargó varias personas interesadas en esta planta y curioso, algunos coinciden, otros complementan y a algunos pues les falta algunos usos. En el siglo XX, el Instituto Médico Nacional fue el primero que registró. El Instituto Médico Nacional se formó en 1888, ahí por Porfirio Díaz, y formó este Instituto Médico Nacional. Tuvo como objeto de estudio la flora, la fauna, la climatología, principalmente. La Cámara de Diputados de aquel entonces aprobó este Instituto Médico Nacional para impulsar la autosustentabilidad de México en el manejo de recursos terapéuticos, porque habría que recordar que la industria farmacéutica todavía no tenía auge. En México, la industria farmacéutica se consolida de 1917 a 1940, pero en 1888, pues había formas todavía tradicionales de curación utilizando plantas medicinales y el Instituto Médico Nacional se tuvo como objeto y conocer los recursos terapéuticos, los recursos herbolarios, promover su reproducción y, de ser posible, exportar y acercar divisas al país. 1888, o sea, todavía el país no se desarrollaba industrialmente. Y el Instituto Médico Nacional registra como EA están, lo registra. Su primera labor del Instituto Médico Nacional fue hacer un inventario de esos recursos. Bien, entonces ahí encontró que el tumbabaquero se utilizaba para cólicos, contracciones intestinales, contracciones uterinas o bronquiales, y lo registra como antiespasmódico. Ahí quedó. Todos los
miembros que estaban en el Instituto Médico Nacional eran intelectuales y sabían de lo que estaban hablando. Personas serias, profesionales, hicieron monografías de cada planta. Y bueno, a principios del siglo XX fue cuando empezaron a recolectar la información de tumbabaquero y la incluyeron. Antiespasmódico y también que tenía actividad catártica, que sí que era para el estreñimiento, para laxar o purgar, actividad catártica. Interesante estos trabajos del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí, entonces, muy interesante estos datos. Sigue el siglo XX y había un personaje que se llamó Alfonso Herrera. Recomienda que era purgante y fue la primera mención que la menciona que es para los nervios y para la epilepsia. Eso dice Alfonso Herrera. Y Alfonso Herrera era un científico que nació en 1864 y muere en 1942. Alfonso Herrera, científico mexicano, ¿verdad?, fue el que mencionó los usos de esta planta y los tiene como planta excelente. Este científico pues fue farmacéutico, fue naturalista, en aquel tiempo se usaba esa palabra de naturalista, estudioso de la naturaleza y utilizar recursos naturales, le llamaban naturalista. Y escritor, porque escribía de varios temas, académico, ¿verdad? Interesante, vivió 63 años. Interesante porque fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, escribió muchos textos sobre el chayote, el yoyote y también oyamel, habló de la nacahuite, bueno, tenían una revista, publicó sobre la nacahuite, publicó sobre los hongos y menciona al tumbabaquero en su obra que le llamó Sinonimia vulgar y científica de algunas plantas silvestres en una revista que era de divulgación que le llamaban Naturaleza. Ahí está, los textos de Alfonso Herrera, interesantes. Y ese fue el que divulgó los usos de tumbabaquero con más fuerza. Y mencionó por primera vez el uso de que el tumbabaquero es para la epilepsia. Purgante ya estaba mencionado. Purgante, laxante, que no permitía el estreñimiento. Histeria. Pero la histeria comprendida como problema nervioso. Bueno, así está esta historia de Alfonso Herrera. Hay algo de polémica en cuanto a sus fechas de nacimiento y fechas de fallecimiento, pero se sabe que vivió 63 años, 1901 fue cuando falleció, pero antes de eso, pues, publicó ese trabajo sobre la sinonimia vulgar y científica de plantas silvestres. Y bueno, ahí menciona este famoso tumbabaquero. Y de ahí sale también Maximino Martínez. Fue un genio porque era maestro normalista. Después estudia en la UNAM y se gradúa en ciencias biológicas, pero era un sabio en botánica, en taxonomía. Así que, qué curioso, nació en 1888, nació Maximino Martínez y en 1988 es cuando se funda
el Instituto Médico Nacional, ironía de las circunstancias, y murió hasta 1964. Tenía 76 años y toda su vida productiva la dedicó a la botánica. Era tan famoso que lo enviaron, el gobierno mexicano lo envió a China, Japón, a Corea, a conocer las floras, la vegetación de aquellos países. Y bueno, eso lo impacta y empieza al regresar a escribir, y escribió una obra gigantesca de Plantas Útiles de México, 1935. Y una de esa parte de esa obra era plantas medicinales, y percibe, observa que ese libro gigante de Plantas Útiles de México era adquirido por esa parte que llevaba de plantas medicinales. Entonces diseña la estrategia y forma, estructura, formatea, lo complementa, amplía un libro que le llamó, y bueno, fue publicado cerca del año 1937, el libro de Plantas Medicinales de México. Una obra que se reprodujo, se editó más de 50 veces. O sea, estaba renaciendo la herbolaria. Y fue Maximino Martínez uno de los impulsores. Y en ese libro de Plantas Útiles de México, ahí registra que el tumbabaquero y ya en Plantas Medicinales de México amplía la información y menciona que es antiepiléptico, catártico y inflamación para las inflamaciones de las nefronas, y en general temblores, no tanto por la epilepsia, sino temblores de origen desconocido. Para temblores no se aguantó dilucidar qué clase de temblores, temblores de la mano, temblores de los pies. Ahí registra tumbabaquero, un nombre medio raro que le dan como Corea, o sea, movimientos sin coordinación. Temblores, nefritis, catártico, también para purgar, laxar, y un concepto complementario que le llamó regulador de la bilis. Así que si alguien hacía un coraje, podía tomar tumbabaquero, protegía las vías biliares, o tonificante hepático. El punto es que regularizaba la bilis. Por eso mencionaba que regulariza la bilis. Regulariza porque puede ser que alguien haga un disgusto y el hígado se calienta y hay una mala fluidez de la bilis que se vuelve patología, y por eso menciona que tumbabaquero para la bilis. Así lo menciona y destaca bastante que es antiepiléptico. Tumbabaquero a través de la historia. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Así que Maximino Martínez era profesor normalista y botánico, graduado en ciencias biológicas, bueno, cuestión formal, porque ya venía trabajando en taxonomía y prácticamente clasifica todos los pinos de México. Bueno, le faltaron algunos pocos, pero clasificó botánicamente todos los pinos. Profesor de la antigua Escuela Nacional de Agricultura, que hoy es Universidad Autónoma Chapingo, vino a dar clases y bueno, su cátedra extraordinaria, ¿verdad?, de botánica. Y bueno, era el encargado de el Herbario Nacional. Y era tan famoso que en 1941 se funda la Sociedad Botánica de México. Y escribió varias obras, pero destaca Plantas Medicinales de México. 1936, 1937 sale a la luz este libro grandioso que todavía se puede conseguir en las librerías de la Ciudad de México,
el libro de plantas medicinales de México, de Maximino Martínez, está en cualquier librería, magnífico libro, ¿verdad? Entonces, juega un papel muy importante en divulgar los usos de Tumbabaquero. Y otro personaje también que era abogado, medio médico, simpatizante de la herbolaria, Luis Cabrera. Pasó en la historia porque escribió un libro que se llama Las plantas útiles de México, Luis Cabrera. Pues le decían doctor, pero no era doctor, más bien era abogado y muy polémico. 1876-1954. O sea, vivió 78 años. Luis Cabrera. Y ahí registra, claro que es un trabajo de búsqueda, de sistematización, era como polímata. La palabra polímata quiere decir que maneja varias disciplinas, que aunque tenga una profesión, maneja varias disciplinas. Y era un buen investigador y hizo una buena investigación sobre Tumbabaquero a nivel del uso práctico tradicional, a nivel de fuentes bibliográficas y amplía el uso de Tumbabaquero. Y plantea que es antiepiléptico, lo confirma. Antiepiléptico, antiespasmódico para espasmos, para contracciones, para dolores, y también como conceptos médicos como nefritis. Y mencionaba que como que descongestiona las vías renales en Tumbabaquero, nefritis. Y datos interesantes que recolecta que era para los ojos. También el cocimiento de Tumbabaquero para los ojos y parálisis de algunos miembros inferiores o miembros superiores, para parálisis, y un poco parálisis facial, Tumbabaquero para parálisis. Sedante nervioso, o sea, profundiza. No manejaba el mundo de la de la medicina, pero era un genio en la investigación, en la sistematización, y bueno, divulgó su libro de plantas curativas de México. O sea, nada más cambia uno igual. Qué curioso, ¿verdad? Su primera edición fue en 1935, un poquito antes de Maximino Martínez, y se reprodujo en grandes cantidades ya para la quinta edición, ¿verdad? Ya en 1958 ya van en la quinta edición de ese libro y actualmente pues está por todos lados. Por todos lados. Como es un libro muy ameno, era un buen escritor, sistematiza y visualiza que ese trabajo va para las grandes multitudes. Y bueno, lo logró. Plantas curativas de México, prácticamente como libro de bolsillo. ¿Ah? Y ahí escribe todo sobre Tumbabaquero. 384 cuartillas, o sea, no muy grande, 384 cuartillas, pero bien sistematizado, bien sistematizado. Escribió varios temas porque Luis Cabrera también escribió un libro de lengua mexica y le llamó pues como catálogo de aztequismos, o sea, como un diccionario de lengua mexica, de lengua náhuatl o azteca, y le puso como catálogo de aztequismos. Y bueno, también están en las ventas en las librerías y queda uno sorprendido de la capacidad de este personaje. Escribía de varios temas, hasta de la Revolución Mexicana y más. O sea, era un genio y un poco de poesía. O sea, saltó a la fama también porque los aztequismos, muchas personas pues quieren aprender náhuatl
idioma, más que así le puso como aztequismos. Correcto o no correcto ese término, fue una obra que también alcanzó multitudes. Es decir, que puso al alcance de la población un diccionario popular de términos de náhuatl. Así. Y bueno, ahí escribe, es el que más le pone usos al tumbabaquero. Hipomoea stans. ¿Cuál va siendo la conclusión? La conclusión es de que una planta con muchos usos, pero falta más estudios químicos, más estudios farmacológicos. Eso lo detecta Luis Cabrera y va mencionando que a reserva de que se amplíe más la información, posteriormente esta planta sirve para esto. Bueno, por lo menos la sinceridad. Y luego también a principios del siglo XX estaba en apogeo la Sociedad Farmacéutica de México, que se fundó en 1871. Y en 1871 pues se juntó uno de los líderes que se llamaba Lazo de la Vega, pues se juntó con otros farmacéuticos y dijeron, vamos a darle identidad a los profesionales de la farmacia. Bueno, 1871, antes del Instituto Médico Nacional, se juntan los farmacéuticos como profesionales y el gran dilema, ¿qué van a estudiar? Ya están constituidos y ¿qué van a estudiar? ¿O para qué se unen? Y toman como eje el estudio de plantas medicinales, ¿va? Y ahí hablan de muchas plantas, y ahí sacan a colación el tumbabaquero. Claro, son farmacéuticos, hablan con cautela y nada más consolidan, refuerzan, confirman a tumbabaquero que es antiespasmódico, nada más, nada más. Bueno, a principios del siglo XX todavía estudiaban plantas medicinales, pero ya de 1917 a 1940 es el periodo en que se consolida la farmacéutica, la Sociedad Farmacéutica de México y la rama de la farmacéutica, y se olvidan de plantas medicinales. Pero bueno, ahí está confirmado por esta sociedad que el tumbabaquero se le utilizaba para esto, con actividad antiespasmódica. Bien, pues todo esto ha sido sumamente interesante y ahí tenemos el brevísimo resumen que Hipomoea stans, ¿verdad? Así está la figura y algunas personas lo conocen. Han visitado el Cerro del Texcocingo, han visitado jardines botánicos o han ido a la zona oriente del estado de Puebla, que por ahí hay esta planta llamada tumbabaquero, y en esa región Tlaxcapan, le llaman Tlaxcapan, y Tlaxcapan es nombre regional, Tlaxcapan, y tumbabaquero es el nombre que se le da en el mercado. Sí, lenguaje de mercado, tumbabaquero. Así es, de la familia de las convolvuláceas, y así está la forma en cómo se encuentra en el mercado. Esos dibujos antiguos, ¿verdad?, de tumbabaquero, la foto ya más actualizada de Hipomoea stans. O sea, auxilia en algunos casos de parálisis, aplicado y tomado, ¿verdad? Aplicado y tomado, y están los usos terapéuticos tradicionales, para los nervios, para la tos, para los calambres, preparaciones, maceraciones alcohólicas para frotar, dolor de nuca, dolor de cerebro, para los huesos, se toma para los mareos, es laxante, histeria comprendida como problemas nerviosos, problema de la bilis considerada como
malos efectos de los enojos, ¿verdad? Una persona contrariada, pues siempre, como dicen los de acupuntura, se les calienta el hígado y fluye una bilis que los atormenta. Entonces, para las personas que tienen enojos, bilis es un concepto genérico, poco comprendido, pero se utiliza para eso. Dolor de riñón también y parálisis. Así está el uso de tumbabaquero. Ahí está, se puede vía oral, ¿no? Como siempre se ha mencionado, 10 gramos de plantita, 2,5 litros de agua, hay que hervir 5 o 7 minutos, como es una raíz, 7 o 8 minutos de cocimiento después de la ebullición, colar y beber, y esos 2,5 litros de agua, pues de 4 a 6 vasitos al día. Lo que se prepara en la mañana debe de terminarse en la noche. Así está la consejería. Así está la sugerencia. ¿Ah? Vía oral, 15, 20 días, según sea la patología. También se pueden dar baños, ¿verdad? Aplicación local. ¿Ah? La maceración alcohólica siempre es aplicación local, por lo general. Entonces, se puede aplicar la maceración alcohólica en la parte afectada, en la nuca, en la articulación, o donde den los calambres, que también se aconseja aplicación directa de maceración alcohólica para los calambres. Y bueno, esa es una observación interesante, útil en el tratamiento de epilepsia. Ahí está. Y aquí tenemos a un sitio, cómo es un camote de tumbabaquero. Son enormes, son camotes enormes. Este como que es una planta bebé, sí, pero cuando maduran son camotes grandes, se tiene que sacar, se lava, se limpia y ya se hacen rodajas y ya se ponen a secar. Tiene que ser en el sol para una mayor secado. Y bueno, útil en el tratamiento de la epilepsia. Ahí está la observación que es para la epilepsia. Interesante.